Dios les bendiga en este día. Quiero hablar sobre un tema muy importante. Nosotros que hemos experimentado la fe, el arrepentimiento, el bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo, quiero tocar nuevamente ahora sobre la llenura del Espíritu Santo. Es necesario la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Vamos a leer un pasaje. En Hechos capítulo 1, versículo 8, dice de la siguiente forma: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. La palabra espíritu en el griego es pneuma, que significa soplo, viento, aliento. En el libro de Génesis, si nosotros nos vamos al libro de Génesis capítulo 1, gloria al Señor, versículo 2, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, en Génesis 1, versículo 1 y 2, la tierra dice que estaba desordenada, vacía y en tinieblas. En otras palabras, la palabra desordenada aquí nos refleja lo que es simbólicamente el pecado, vacía, sin Dios y en tinieblas, en ceguera. Entonces, cuando nosotros vemos esos pasajes, nos podemos reflejar a 1 Corintios capítulo 14, versículo 18, y dice así: doy gracias a Dios que hablo más en lenguas que todos vosotros. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Por eso el apóstol Pablo, cuando él está hablando de la presencia del Espíritu Santo, dice que él se gozaba, daba gracias a Dios. Entonces, si la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas, nos refleja un pasaje hacia nuestras vidas, que nosotros, hermanos, no podemos tener pecado, tenemos que tener a Dios en nuestras vidas para poder tener vida en nosotros. Entonces, cuando nosotros vemos que hay mucha gente que dice que eso no es para estos tiempos, estamos en la misma dispensación de la gracia. La iglesia primitiva nació, amén, después de que el Señor ascendió a los cielos, y dice que esperaran en Jerusalén la promesa de la llenura del Espíritu Santo, cuando iban a recibir el poder de la unción del Espíritu de él. Amén. Dice que cuando ellos hablaron en otras lenguas, Hechos 2, versículo 4, dice que después el apóstol Pedro comenzó a predicar. Ahí nació la iglesia en ese momento, cuando recibieron la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo no se puede mover nada, no puede haber un propósito, no puede haber una causa. Pero cuando la gente dice que no es para sus tiempos, estamos en el mismo tiempo de la dispensación de la gracia. Amén. Dice que la palabra de Dios en Mateo 24, 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La promesa de Dios en esos tiempos de la iglesia primitiva es para hoy en día, porque el Señor no ha venido aún. Entonces estamos bajo la dispensación de la gracia. Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Hebreos 13:8. Vemos que cuando en un pasaje muy conocido, Moisés en Éxodo capítulo 3, gloria al Señor, dice la palabra del Señor en el versículo 11: entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis al Dios sobre este monte. En ese monte, amén, donde Moisés subió, él habló con Dios en aquella zarza. Gloria al Señor. Ahora, Dios estaba con Moisés, y cuando Moisés descendió, su rostro, amén, resaltaba la gloria del Señor. Asimismo Jesús en la promesa en Juan capítulo 14, dice la palabra de Dios, Juan capítulo 14, versículo 16 al 20, gloria al Señor, dice:
Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu, ¿verdad? El cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros, No os dejaré huérfanos. No está hablando de dos espíritus, está hablando de él mismo. Estará en vosotros, no os dejaré huérfanos, dice el versículo 18, vendré a vosotros. Entonces, dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, estaba físicamente, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. O sea, que el mismo Jesús era necesario que ascendiera para venir hacia nuestras vidas. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Cómo iba a estar Jesús? Hasta que Él ascendiera a los cielos y viniera en emanación en Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Gloria al Señor. Ahora, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y es la realidad. Cuánta gente se mofa, ¿verdad? Se burla. En aquel tiempo la iglesia primitiva decían, están llenos de mozos, están borrachos, y no las puede entender, dice el versículo, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso es necesario la llenura del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo, hermano, es para guiarnos hacia toda la verdad. Juan capítulo 16, versículo 13 dice, el Espíritu de verdad os guiará hacia toda la verdad. Gloria al Señor. Ahora, en Efesios capítulo 4, versículo 3, gloria al Señor. Vamos a ir en la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 3 al 6 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida de don de Cristo, gloria al Señor. Entonces vemos que tenemos un cuerpo y un espíritu. Y si nosotros nos ponemos a ver este versículo, es un resumen de que no hay tres espíritus, no está el Espíritu, el Padre, el Espíritu, el Hijo, el Espíritu Santo, como algunos dicen que se llama el Consolador. Ahora, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es Espíritu, Juan 4, 24. Ahora, 1 Pedro capítulo 1, versículo 10 al 11 dice que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, estaba hablando de los profetas del Antiguo Testamento, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos nos dieron a conocer de antemano los sufrimientos de Jesucristo. Entonces, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, ya vemos que entonces la Escritura fue inspirada por Dios. 1 Pedro 1, 10 al 11 dice que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, y 2 Pedro 1, 10 al 21 dice que los santos hombres, amén, que indagaron de estos tiempos, dicen que fueron inspirados por el Espíritu Santo. No es que hay tres espíritus, es el mismo Espíritu. Por eso Efesios 4 dice, amén, una verdad muy cierta, un Dios y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Cuando en Éxodo capítulo 34, versículo 29, dice que Moisés descendió al monte Sinaí con las tablas y un rostro resplandeciente. Por eso es necesario subir a la Jerusalén espiritual. Acuérdense que el Señor le dijo a los discípulos en Lucas 24, 49, quedaos en Jerusalén, o sea, en el aposento alto, en el capítulo de Hechos 1, 4 dice que no se fueran de Jerusalén hasta que descendiera la promesa. Y esa promesa es para vosotros, para vuestros hijos, para vuestras hijas, para cuanto nuestro Dios llamare, para los que están lejos, dice Hechos 2:39. Entonces, ¿cuánto más nosotros en esos tiempos? Cuando nosotros nos reunimos en una casa, en una familia, inclusive en nuestro hogar, en una iglesia, amén, en el nombre de Jesús, buscamos la presencia del Señor. Mateo 18:20 nos da otra promesa. Dice que donde hay dos o tres en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Amén. Entonces, el Espíritu, el mismo Dios, es el mismo Espíritu Cristo que va a estar en medio donde se invoque el nombre de Él. Amén. Porque donde hay dos o tres en mi nombre, ahí yo estaré en medio de vosotros. Ahora, cuando dice recibiréis poder, Hechos 1:8, ¿poder para qué? En primer lugar, nosotros no somos nada sin Cristo.
Juan 15:5 dice que sin Cristo nada podéis hacer. Ahora, Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vea que el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Cristo, amén, es para vivificar nuestra vida. Que el Espíritu nuestro se vea fortificado. Nuestra carne a veces nos quiere vencer, y uno de los enemigos de la carne es somos nosotros mismos, nuestro ego. Hay tres enemigos: el diablo, el mundo y nuestra propia carne. Entonces, el Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Cristo, ¿es para qué? Para vencer las obras de la carne. Amén, gloria a Dios. Segundo, el poder del Espíritu Santo nos ayuda a vivir una vida consagrada. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19 al 23 dice, no apaguéis el Espíritu para que os santifique por completo. Entonces es necesario que el Espíritu Santo nos santifique. Nosotros por nosotros mismos tal vez somos autosuficientes, pero necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Amén. Tercero, ¿poder para qué? Para poder tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Estos frutos que habla Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Más el fruto del gozo, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, el Espíritu Santo es para vivir una vida consagrada, pero sobre todo para que nosotros en la vida de consagración podamos mostrar esos frutos espirituales. Cuarto, poder para discernir. Dice en 1 Corintios 2, 13 al 14. Que el hombre natural no puede discernir, no distingue, amén, entre lo natural y lo espiritual. Con razón, Hechos 2:13 dice que aquellos hombres, cuando estaban recibiendo el Espíritu Santo, los apóstoles y la madre de Jesús en el aposento alto, dice que había hombres de toda nacionalidad, dice que se burlaban llenos de mostos, decían que estaban borrachos. Ellos estaban burlando porque no discernían que era algo espiritual, algo de Dios. Quinto, el Espíritu Santo nos ayuda a dar testimonio. Amén. Por eso, en Romanos 8:3, 2 Corintios capítulo 3, versículo 3, dice Pablo, soy carta de Cristo expedida por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, amén, gloria a Dios, es como aquella casa. Nosotros no podemos ir a alquilar o vivir en una casa sucia, desordenada, apagada, sin luz, con telarañas. No, tenemos que limpiar la casa y hacer que nosotros entremos en una casa ordenada. Así es nuestra vida. Cuando nosotros nos arrepentimos y abandonamos el pecado, el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. Él nos va a dar testimonio porque somos carta expedida. ¿Por qué? Por el mismo Espíritu de Dios. Sexto, el Espíritu Santo nos da autoridad. Amén. En Marcos 16:16 dice, amén, impondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, pondrán sus manos sobre los demonios, echarán fuera demonios, sanarán, amén, tomarán cosas mortíferas, no les hará daño. Entonces hay autoridad en el nombre de Jesús. Y en la llenura del Espíritu Santo, cuando está en nosotros, hay autoridad. Amén. Y también, por último, el Espíritu Santo, que el mismo Espíritu que levantó a, a Jesús entre los muertos. En Romanos capítulo 8, gloria al Señor, dice la palabra del Señor así en el versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Entonces, así que hermanos, nosotros cuando tenemos el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, así nos va a levantar a nosotros. Amén. Gloria al Señor. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, nosotros tenemos que ver que la importancia de hablar en lenguas, la importancia de recibir la llenura del Espíritu Santo. Hay unos términos que yo quiero compartir con ustedes, amiga y amigo, hermanos y hermanas que nos ven a través de este video.
En Hechos capítulo 2, versículo 4 dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo, como si fueran una vasija. En Hechos 4:31 dice, y fueron llenos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 8, versículo 15, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 8, versículo 17, dice, y recibían el Espíritu Santo. En Hechos 9, 17, recibirás la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y en Hechos 10, 44, 46, cayó el Espíritu Santo, se derramase el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Estamos hablando que en Jerusalén, sobre los discípulos de Juan, sobre los samaritanos, sobre los gentiles, sobre el mismo Saulo de Tarso que fue Pablo, amén, sobre la casa de Cornelio, todos fueron llenos del Espíritu Santo. En conclusión, en Efesios capítulo 5, versículo 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Es necesario, amiga, amigo, hermano y hermana, que usted reciba la unción de Dios. Es necesario. Yo quiero compartir un pasaje más, porque esto nos pone a reflexionar en el libro de Romanos. Gloria a Dios. Versículo 8, como ya lo leímos, y con eso quiero culminar. Romanos 8, dice la palabra del Señor. Gloria al Señor, amén. Dice así, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Es a través del Espíritu Santo que nosotros tenemos victoria sobre esta carne, victoria sobre el pecado. Por eso es necesario, si usted ya recibió el Espíritu Santo antes de ser bautizado en el nombre de Jesucristo, gloria a Dios, con mucha más razón, usted debe ser bautizado en agua. Pero si usted ya se arrepintió, recibió el bautismo, amén, el perdón de pecados en su nombre a través del bautismo, como dice Hechos 2:38, amén, arrepentidos y bautices cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y para vosotros es la promesa, dice el Señor. Si usted ya se bautizó y no tiene el Espíritu Santo, le insto, amiga y amigo, reciba de Dios y deje que el Espíritu Santo le moldee, amén, para que usted sea más que vencedor en Cristo Jesús, para que usted pueda vencer las obras de la carne y pueda mostrar esos frutos espirituales en su vida como creyente. Dios le bendiga. Bendiciones.